Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, la idea de la clase de hoy era terminar lo que es terminar un poco con lo que son temas de repaso. Si vemos que no nos alcanza el tiempo, nos quedan muchas cosas, porque acá entra uno de los temas que por ahí son más que podemos llegar a evaluar, que es todo lo de bondad de ajuste. Bueno, de última agregamos alguna clase el lunes, no hay problema. Pero bueno, creo que en esta clase habíamos hablado un poco de conceptos sobre test de hipótesis, eh, conceptos también sin práctica nada de modelo lineal y bondad de ajuste. Así que bueno, cuéntenme si hay dudas teóricas, prácticas, si se entiende. Una pregunta sobre el test de ondada de ajuste de Kolmorov, Con el Mogorov, Kolmogorov. no. No, ese, eh, ¿en qué softwares lo puedes correr? Porque en Excel no lo encontré, por ejemplo, y yo cuando el curso de estadística 2 siempre hacíamos el común, el de chi cuadrado, ¿viste? Y lo hacíamos en Excel y ahora no lo encontré, o por lo menos no sé si tiene otro nombre o... No, buena pregunta. No, no creo que tenga otro nombre. En Excel no sé si estará implementado, no sé si habrá algún complemento por ahí. Puede llegar a ser que haya algún complemento. Obviamente se puede armar, por ahí lo que va a faltar es la distribución, que no sé si está, o sea, la tabla, los valores de tabla, digamos, para comparar. Pero donde sí sé que está es en R, ahora no me acuerdo, pero sí que les digo. En R sé que se puede, sé que está, de hecho, más de una opción, pero Kolmogorov. En R seguro se puede. Eh, en R existe ks.test, ¿sí? Lo escribo acá en el Ok. chat para que quede. No encuentro acá. Existe ks.test que está en el paquete stat. Cargar primero el paquete con library. Hay que poner library stats entre paréntesis para cargar el paquete y ahí dentro de eso está implementado. Les comento algo, a ver, esperen que un toque de gel. Ok. Les comento algo que no sé si lo dije en clase, pero por dos para que si lo quieren implementar en R o en el software que lo encuentren, les puede generar alguna duda. Existe, digamos, el test de Kolmogorov que estuvimos viendo, que es el de una muestra, ¿sí? Es decir, para ver si una muestra, si se puede sostener que sigue determinada distribución, pero también existe un test de Kolmogorov para dos distribuciones, donde la hipótesis nula es que las distribuciones, para dos muestras, digamos, donde la hipótesis nula es que tienen la misma distribución, es lo que se llama un test de homogeneidad, ¿sí? Que también existe una versión chi cuadrado de eso. Tengo que bajar acá que no sé nada. Eh, entonces, seguramente se van a encontrar que todos los tests donde está implementado eso tienen la opción de agregar una segunda muestra, tiene que ver con eso. Lo comento simplemente para que no se mareen. Pero seguramente van a tener la opción de poner una sola muestra y comparar con alguna distribución. Este, ahora no me acuerdo exactamente cómo funciona el KS.test. Alguna vez lo usé. Si después quieren que le dediquemos un rato a ver cómo se implementa en R, lo vemos. ¿Sí? O por el cuatro. Yo más que nada porque, o sea, más o menos, como nunca lo había visto, este test no lo vi, por ejemplo, en Estadística 2 y bueno, nada, para darme una idea más o menos. ¿Hay alguna preferencia por alguno de los dos o...? Mirá, ahora te contesto. Espera que me estoy anotando para de última mirarlo y ver si o hago un video o lo charlamos en algún ejemplo de la próxima clase. Dale, gracias. Mirá, en realidad, a ver, ahora no te puedo contestar porque no sé la respuesta, pero en general lo que uno digamos, lo que uno tiene en cuenta a la hora de elegir, de optar entre dos tests es la potencia. ¿Sí? Para un mismo nivel de significación, ¿cuál es más potente? Es decir, cuál tiene más capacidad de detectar que la hipótesis no es falsa. Entonces, como regla general, digamos. Entonces, la verdad que ahora no me acuerdo. Sé que es un test bastante potente y, digamos, lo que tiene de ventaja es que la distribución, en principio, uno tiene la distribución exacta, a diferencia del test chi cuadrado, que la distribución es asintótica, sí. Entonces,
te diría, si la muestra no es muy grande, ¿sí? Si la muestra es de 10, de 20, seguro es más razonable usar el test de Colmogorov menos porque del estadístico conocemos la distribución exacta en ese caso. Y del y cuadrado no. O sea que eso por un lado seguro. Después, la limitación es que en principio está pensado para distribuciones continuas. ¿Sí? No me acuerdo ahora si tiene alguna aplicación para discretas, creo que sí, pero como medio tirada de las pelos. O sea que también ahí está esa limitación a la hora de decidir entre dos. Está pensado para distribuciones continuas. Y no, ahora no sé el tema de la potencia, pero lo puedo averiguar y les digo. Yo tengo entendido que es un test bastante potente, pero ahora no me acuerdo. Pero a esos casos sí. De todas maneras, desde ya digo, yendo a los, digamos, a los bifes en el sentido del examen, lo que sea, obvio que de última le voy a especificar el camino a seguir, o sea, cuál desusar. Pero está buena igual la pregunta de por qué usar uno o no el otro. Después lo miro bien y les digo la próxima. Bien. Después miro igual cómo se usa eso, de última les muestro algún ejemplo. Igual pueden entrar al help y chequear o googleen ks.test y les va a aparecer el help y ahí la explicación de cómo funciona. Bien. ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Dudas de algún tema? ¿Algún tema anterior? También. Pudieron... O sea, a ver, pregunta, ¿terminaron de ver los videos acá? Te hablo por acá porque se me traba todo Skype. ¿Qué parte es la más fundamental del repaso? Lo más fundamental del repaso, o sea... No, yo no, a mí todavía me faltan un par. Le faltan, ok. No, me interesa saber también para ver cómo vamos. Falta ver la 10, las dos partes. La 10 creo que tenía la primera parte del test de Kolmogorov y después una idea sobre el modelo lineal. ¿Qué es la parte fundamental? Y las cosas que pueden ser evaluadas en el primer parcial son las de distribución conjunta, condicional, covarianza, etcétera, o sea, lo de la práctica de repaso 3 y las de bondad de ajuste, que es la práctica de repaso 9, si no me equivoco. ¿Cómo sacar los grados de libertad de las distribuciones? Para el test de chi cuadrado de bondad de ajuste, ¿decís, Ariel? Ese. A Sebastián, vi bastante de eso en Estadística 2. Si la cursaste con Miguel no vas a tener problema. Vas a ser seguro que viste todo y más de lo que hace falta. Lo de los grados de libertad, el test chi cuadrado para las distribuciones, ¿sí? Los grados de libertad son K menos P menos 1, ¿sí? Cada cantidad de categorías en las que distribuimos, ¿sí? Recuerden que la cantidad de categorías básicamente tiene que ver primero con la naturaleza de la distribución. A ver, elijo un ejercicio de la guía y lo charlamos un poco. De última lo hacemos en Excel o algo, pero así es más fácil para explicarlo en base a un ejemplo. A ver. De la guía 9, de repaso 9, la de bondad de ajuste. Entrar. Por ejemplo, ok, va a ver, ejercicio 4, ¿sí? De la práctica de repaso. Dice, el tiempo que funciona una máquina en una fábrica hasta bloquearse, hasta dejar de funcionar, digamos, que requería intervención de un técnico, se computa en días como una variable aleatoria X
donde x igual a 1 representa un bloqueo durante el mismo día de la última intervención, o sea, se arregló ahora y al rato falló, x igual a 1. X igual a 2 si se repite el bloqueo recién al día siguiente, si 2 días después, x igual a 3, si no es ni ese día ni el que sigue, sino el otro, x igual a 3, etc. ¿Sí? Eso es la variable que se midió. Entonces se toma la muestra y básicamente es ver tal máquina, hoy se arregló y bueno, ver cuántos días tarda. ¿Sí? Un análisis de las últimas 100 intervenciones que hubo arrojó la siguiente información. ¿Sí? Y la tengo en la tabla esta. Si ahora la comparto, así es más fácil. Si no tengo que copiar los datos. No sé si están viendo ahí. ¿Sí? ¿Se ve la guía? Yo todavía no la veo. Está cargando. Ahí está. Perfecto. Entonces, una vez de las últimas 100 intervenciones se arrojó la siguiente información. Día de bloqueo, frecuencia. Es decir, viendo las últimas 100 intervenciones, yo me colgué ahora pensando en cuestiones metodológicas y cómo habría sido. Podría ser, veo la última intervención y veo cuándo había sido la anterior, ¿sí? O cuándo se había comprado. Entonces, bueno, 32, de las últimas 100 intervenciones que hubo, que habían registradas, hubo 32, donde el día de bloqueo fue el día 1, es decir, se bloqueó el mismo día que se arregló. Hubo 22 intervenciones donde el día de bloqueo fue el día 2, es decir, el día siguiente a la última vez que se le arregló. O podría ser a la vez que empezó a funcionar. ¿Sí? Y así con el resto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que A siempre va a ser valores de la variable, o en este caso de 1 a 9, y frecuencia de cada uno. Ante la dificultad de contar con datos discretos, ¿sí? Porque en vez de ser el tiempo en horas o en días, pero con, digamos, con comas, digamos, con decimales de cuándo fue, son datos discretos, una ingeniera propone que se considere como un exponente dicotómico si a lo largo de un día, bueno, acá está la justificación de por qué tendría sentido que sea una geométrica. Léanlo igual después, ¿sí? Porque está bueno pensar, digo, si usted, está bien, ustedes no van a hacer ingeniería, pero de todas maneras, cuando uno se va a dedicar a modelar cosas, está bueno ponerse a pensar cuáles son los motivos que me llevan a proponer una determinada hipótesis de una distribución o de lo que sea para un conjunto de datos. Entonces, acá tiene alguna explicación o tiene algún sentido y también no tiene un sentido. Esto de, bueno, si considero que cada día el experimento de hoy falla o no falla, entonces el tiempo, la cantidad de días hasta el primer fallo, uno lo podría pensar como una geométrica. Tiene algún sentido, también no en el sentido de que estoy discretizando, y también no en el sentido de que la geométrica, ¿qué propiedad tiene que tal vez con una máquina mecánica puede fallar? No sé si me está, o sea, por ahí hice la pregunta y no estaban, pero lo pregunto de vuelta. La distribución geométrica, ¿qué propiedad particular tiene? Esto lo vimos, lo estoy poniendo a prueba, que con una máquina mecánica, digamos, podría tener sentido. Falta de memoria, exactamente. ¿Sí? La geométrica es la distribución discreta, o la familia geométrica, geométrica es las distribuciones discretas que tienen la propiedad de falta de memoria. Si la falla es en una máquina mecánica, donde existe desgaste, etc., podría no tener sentido. ¿Sí? El ejercicio no viene sobre esto, pero siempre está bueno plantearse estas cuestiones cuando hay una modelización o una hipótesis de usar determinada distribución, porque en el fondo es una de las cosas que deberían llevar en la materia. Pero bueno, podría ser que sí tenga sentido. Entonces está la hipótesis de que es una geométrica y el parámetro P obviamente desconocido. ¿Sí? En particular, X tiene rango que los naturales. Los naturales sí con tal de cero sería, ¿no? Y la función de probabilidad puntual, esa que es la de la geométrica. ¿Ok? Y me pregunta si un nivel alfa 0,05 resulta razonable de supuesta distribución geométrica. ¿Ok? Entonces, primera cuestión. Yo tengo estos datos, ¿sí? Lo voy a pasar a un Excel. Esperen que tengo abierto un Excel de otra cosa que nada que ver. Vamos a abrir uno nuevo. Y les voy a compartir el Excel. Así es más fácil que escribir en el pizarrón.
Eh, Excel. También cuando aparece, igual voy a ir pasando los datos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Dos, 22, 15. 10, 8, 5. 4. ¿Se ve el Excel? Sí, se ve, se ve. Bien. Esto debe tener una implementación en algún complemento de Excel o algo por el estilo, pero la verdad que me interesa más ahora hacerlo a mano. Entonces tengo los valores de la variable, van de 1 a 9 de los observados, digamos, y estas son las frecuencias. ¿Sí? Las frecuencias observadas las habíamos llamado O, creo. ¿Sí? O sub I. Puse O, I, E. ¿Hemos usado esa anotación? O sub I, E sub I, E sub I. Sí, esa. El N es la suma de estas cosas, que debería ser 100, y como dice, ningún lío. ¿Dónde 100 ahí? Aquí dice. Esta máquina está en inglés, perdón. Ahí está. 100. Entonces, por un lado eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? Mi hipótesis es distribución geométrica de parámetro P desconocido. Es un detalle importante. ¿Ideas? ¿Qué es lo que primero necesito? O sea, tendría que calcular los P sub I, ¿sí? Usando la función de probabilidad puntual de la geométrica. Pero ¿qué problema tengo? Puedo poner la función a aparecer. Claro. Exacto. No, el tema que tengo acá es justamente que es P desconocido. No, sí, a ver, puedes ahí lo que pregunta Ariel. Obviamente, el rango de la geométrica, ¿sí? Es los naturales, es decir, es 1, 2, 3 a infinito, ¿no? Y acá solo tengo hasta 9, ¿por qué tengo hasta 9? Porque son los valores que tengo, digamos, son los valores que aparecieron efectivamente en la muestra. Obviamente en la muestra no van a aparecer infinitos valores porque la muestra es finita, pero tengo hasta 9. Lo que sí podemos tener en cuenta, no lo voy a poner ahí porque quiero hacerlo después, no, sí lo voy a poner porque no hace falta. Lo que podemos hacer es decir, el 9 lo vamos a considerar entonces, igual probablemente haya que juntar categorías y ahora vamos, pero el 9 lo puedo pensar como 9 o más, ¿sí? Es decir, de 9 para arriba, ¿sí? Eso es lo que se suele hacer, ¿sí? Como mi muestra se acabó en 9, pero el rango es infinito, el 9 lo pienso como que involucra 9 o más, ¿ok? Eso es lo que se suele hacer. El detalle que tengo acá es que yo puedo calcular las probabilidades puntuales, pero por eso necesito P. Si mi hipótesis fuera que es una geométrica con parámetro P igual a 0,1, bueno, digo, ya directamente hago la cuenta de la geométrica, que de hecho está ahí en el enunciado del ejercicio, con el P igual a 0,1. Como en principio, y de hecho tiene sentido, el P es desconocido, o sea, acá hay todo un análisis de que podría ser una geométrica por tal cosa, pero, o no, pero obviamente el P va a salir de una estimación, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es estimar P, ¿ok? Una vez que estime P, puede usar ese valor estimado de P para calcular los P sub I y después lo puede tener que tener en cuenta el hecho de que tuvo que estimar un parámetro. Sí, que va hacia la pregunta inicial que era el logrado de libertad. ¿Cómo estimo P? ¿Sí? Bueno, tanto el estimador de momentos del parámetro P de la geométrica como el estimador de máxima verosimilitud, acá estoy hablando de la geométrica que mide cantidad de intentos hasta el primer éxito, ¿sí? Que es la que está la fórmula de la función de probabilidad ahí en el enunciado del ejercicio. En ese caso, se puede probar que tanto el estimador de momentos como el de máxima verosimilitud dan 1 sobre la media, 1 sobre x raya, ¿sí? O sea, n sobre la suma. Se los dejo como ejercicio, si quieren, para practicar un poco de estimación puntual, les dejo como ejercicio probar eso, ¿sí? Pero el P sombrero, ¿sí? Va a ser P sombrero, va a ser 1 sobre la media. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la media. ¿Cómo voy a calcular la media? Bueno, en este caso que tengo datos discretos,
Básicamente tengo 32 unos, 22 2, 15 treses, 15 3, 10 4, 8 5, etc. ¿Sí? Voy a sacar el 9 más porque me va a complicar la vida. Igual aclaro, tipo 9 es 9 más. Y entonces lo que tengo que hacer es cada uno de estos, hacer 1 por 32, más 2 por 22, más 3 por 15, más 4 por 10, más 5 por 8, más 6 por 5 y así. Y eso va a ser la suma de todos los valores de los 100 elementos de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviera un caso continuo, que tiene digamos, hay que ver si están armados los intervalos o no, y en todo caso armar los intervalos, acuérdense que lo que se usaba era un punto medio del intervalo como representativo de todo el intervalo. ¿Sí? Esto es estadística descriptiva de estadística 1. ¿Cómo sumo esto por esto, más esto por esto, más esto por esto? Una opción fácil en Excel creo que es suma producto. No sé cómo es. Product en inglés. En castellano suma producto. ¿Sí? Y entonces uno hace esto con esto y va a dar. ¿Sí? Los va a multiplicar uno con el otro. Hay otras opciones, tratarlos como matrices, pero esta es por ahí la más simple. Eso es 293. Y el P estimado en realidad es N dividido eso, ¿sí? Porque es la inversa de que raya. Entonces, si yo hago 100, que es el N dividido esto, esa va a ser la estimación, ¿sí? El P sombrero estimado es 0,34. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, después hagan la cuenta para el ejercicio para ver por máxima verosimilitud, que específicamente el estimador de máxima verosimilitud de P en la geométrica da 1 sobre X raya. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, ahora puedo usar este P para calcular las probabilidades puntuales de cada uno de esos valores, ¿sí? La función de probabilidad puntual es P por 1 menos P a la X menos 1. Entonces voy a hacer eso. P, lo voy a fijar porque después voy a copiar la fórmula y quiero que siempre sea SP por 1 menos P elevado, no, elevado lo tengo de otro lado, elevado, se me cambió el teclado, elevado a la X, el X sería este, menos 1. O sea, ¿qué va a hacer esta cuenta? Va a ser 0,34 por 1 menos 0,34 por 1 elevado a la 1 menos 1. ¿Sí? ¿Y qué hice mal? Carlos Pi. Fórmula. Cuando quisiste fijar el... Me quedé mal, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Ponle ahí. El segundo, ok. Ahí está. No, ahí va. Bien, perfecto. ¿Esto qué es? Es 0,34 por 1 menos 0,34 a la 0, o sea, a la 1 menos 1. O sea que tiene sentido que me vuelva a dar 0,34, ¿ok? Si lo corro, debería salir el cálculo para todos. Lo voy a hacer hasta el 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque si realmente vamos a considerar que el 9 en realidad representa 9 y más, ¿cómo debería calcular este último valor? La diferencia a 1. Claro, exactamente, lo tengo que poner para que sume 1. Así que vamos a hacer 1 menos la suma de todos los otros. ¿Sí? O sea, para que si ese realmente va a representar a todos los demás, tiene que ser 1 menos. ¿Estamos de acuerdo? Los C sub I eran N por el P sub I correspondiente. ¿Sí? Particularmente porque el P son las probabilidades, el E son las frecuencias esperadas, ¿sí? El primero son las frecuencias observadas, que son las esperadas, si realmente fuera cierto que la distribución es geométrica. Y en base a la estimación que hicimos de P. Sí. Perdón, ¿puedes volver a repetir cómo sacaste los PI? Los PI, sí, usé la fórmula la escribo acá, pero está escrita en el enunciado del ejercicio. La función de probabilidad puntual de la geométrica, como le estamos entendiendo, que es la que cuenta intentos y no solo fracciones. Claro, esa era. Espero que tenía un... Es P por 1 menos P a la X menos 1. ¿Sí? Esa es la función de probabilidad puntual. Que tiene que ver con que para que X valga 5, tengo que tener primero 4 fracasos, o sea, 1 menos P a la cuarta,
y el que sigue tiene que ser un éxito y de ahí sale el otro P. ¿Se entiende? Claro. O sea que hice esa cuenta tomando este valor de P, que es el que estimé, y estos valores de X. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, entonces, y después los C son simplemente N por P. O sea, ¿por qué? Porque eso es como una binomial, ¿no? O sea, tengo... Esta es... O sea, cada uno de estos, lo que se espera que pase del 1 es la cantidad N por la cantidad de... por la probabilidad. ¿Sí? Es como un N, el N por P. Ahora, en realidad es como una multinomial, pero bueno. Y después, en lo que consiste el resto del test, es básicamente calcular estadístico, que lo que hace es comparar los O sub i con los E sub i para ver si son medianamente, razonablemente parecidos, ¿no? Si yo tuviera una distribución geométrica, lo esperable, los valores esperados de cada uno de estos valores son estos que estuvieron acá abajo. Si los que yo tuve en mi muestra no tienen nada que ver, claramente se me cae la hipótesis. Si son muy parecidos, la hipótesis se sostiene. ¿Dónde fijo el límite? Bueno, para eso se hace el test y se hace la cuenta, ¿ok? Pero lo que tengo que ver es básicamente estas cosas, si se parecen o no. A mí, a simple vista, me parecen razonablemente parecidos, ¿sí? De todas maneras, tengo un problema. Sí. ¿Cómo? ¿Estamos? De todas maneras, tengo un problema, ¿sí? Que es que como la distribución del estadístico de este test no es exacta, sino que es asintótica, la aproximación funciona bajo ciertas condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran? Esperados no pueden ser menores que 5. O sea, tenés que sumarlo. Bien. O sea, las condiciones... Esas 3 que están abajo de 5. Las condiciones... Normalidad en los errores. Ah, no, eso es para... Eso me Eso es lineal, modelo lineal. Cuando uno ve una clase donde le tiran 3 temas todos juntos. El otro día tuve examen presencial con los chicos del curso de invierno que di de estética actorial y que nada, que imagínense que tuvieron que verse todas las clases que vieron ustedes y que van a ver, se las tuvieron que ver básicamente en un mes. Me decían tipo, ya soñamos con tu voz y ya no, debe ser tremendo. No sé cómo hicieron la verdad para ponerse a ver todos los videos juntos, pero bueno. Entonces, condiciones, una era n mayor a 30, ¿sí? O mayor o igual a 30, que está recontra cumplida, y la otra es esta que decís vos, de que los esperados tienen que ser todos mayores o iguales a 5. Obviamente es una condición hasta cierto punto arbitraria, pero es la que se sabe que más o menos funciona. Entonces, tengo 3 esperados acá que no son mayores o iguales a 5, y me van a obligar a algún tipo de reagrupación de las categorías, ¿sí? Y tengo que llegar a que sea mayor o igual a 5. Seguramente hay más de una manera de hacerlo. Porque, por ejemplo, se me ocurre, si estos 3 los agrupo en 1, va a dar mayor o igual a 5, de hecho va a dar 8,85 y se abajo. Esa es una opción. Otra opción sería agrupar el 6 con el 7, que va a dar más que 5, y el 8 con el 9, es decir, el 8 que sea 8 más en vez de 9 más. También puede ser. No hay un criterio muy definido para esto. ¿Sí? Básicamente lo que uno tiene que balancear es lograr cumplir con requisitos que permitan suponer que la aproximación de la distribución chip cuadrado es lo suficientemente buena y a su vez no restringir demasiado la cantidad de categorías. ¿Por qué? Primero, la cantidad de categorías va a influir en los grados de libertad. Cuanto menos categorías, menos grados de libertad. Y cuanto menos grados de libertad de una test con distribución chip cuadrado, en general menor potencia del test. Eso, desde el punto de vista teórico, se puede justificar, pero piénselo desde el punto de vista práctico, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo una sola categoría, por ejemplo? Puedo distinguir, si junto todo en una sola categoría, ese que es el extremo que no tiene sentido. ¿Cuánto van a dar los O sub i? ¿Cuánto va a dar el O sub i si pongo todo en una categoría? Eh, 100, 100. ¿no? Exacto. ¿Y cuánto va a dar el E sub i de esa única categoría? 100 también. 100 también. ¿Entendés? O sea, no hay manera de que yo logre distinguir nada, ya sea que realmente la hipótesis sea súper razonable o todo lo contrario. Si tú pusieras todo en una categoría, que es como el extremo del agrupar,
no hay manera de que yo pueda distinguir de nada. De hecho, por eso, con una sola categoría me darían 0 grado de libertad, o menos. ¿Sí? O sea, que por un lado eso. Obvio, cuando uno pone 3 categorías, 4 ya tiene grados de libertad, pero de todas maneras, ¿qué va a pasar? Supongamos que para la distribución que tengo, el 5 diera, para x igual a 5 me diera muy, o sea, para x igual a 4, ponémosle que me da muy parecido, sí, acá no está la extrema diferencia, pero ponémosle que para x igual a 4 me da recontra parecido. Pero para x igual a 5 no, me da mucho de menos el observado que el esperado, y para x igual a 6 me da muy de más el esperado. O sea, hago un ejemplo. Pongamos que yo tengo que para 4 el observado es 10, y el esperado es 9,8, si por decir algo. Para x igual a 5, el observado es 2 y el esperado es 7,9, no sé. Y para x igual a 6, el observado es, a ver, espera que ponga acá. El esperado, pongámosle que es 3,2, 20,9, y el esperado es, y el observado es 9, ¿sí? Uno ve esto bueno, y el resto de la tabla sigue, no copio, pero copio solo esta parte de la tabla. Esto es observado, esto es esperado. ¿Sí? Esto es la X. Miran esto y digo, a simple vista, ¿qué dicen? ¿Tiene sentido la hipótesis? No. No, se ven como re distintos, ¿no? O sea, este sí, pero estos como que no tienen nada que ver. De hecho, si hacen las cuentas, seguramente les debería dar enorme el estadístico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo por algún motivo decido, piensen que esta tabla sigue, ¿no? O sea, hay otros valores de 1, 2, 3, 4 y más grandes. Pero supongo que por algún motivo estas 3 decido agruparlas. Si agrupo todo en una, el observado me da 21. ¿Sí? Y el esperado me da 20,9. Lo estoy mirando abajo, igual pueden hacer la cuenta si quieren. 20,9. Miro eso, esto es 4 a 6. Miro eso, ¿me genera algún ruido, digamos, en contra de la hipótesis nula? El observado dio 21 y el esperado era 20,9. Pero igual eso no te da Pero, 20,9 por el redondeo que le hace Excel. O sea, si vos corres los números, me parece que te tendría que dar 21 si lo multiplicaste por la probabilidad. Esto, ojo, que estoy diciendo, estoy como poniendo una parte de la tabla, ¿no? O sea, supongamos que acá dice 1, 2, 3, y esos tienen valores que pongámosle que no generan ruido. ¿Sí? Ponle que, no quiero meter números, Ah, ok. ponle que acá, y acá también, 7, 8, eso sigue. Y ponle que todo el resto de la tabla no te hace ruido, en el sentido de que los observados y los esperados son relativamente parecidos. Pero vos ves en esta parte de la tabla y decís, che, la verdad que acá está pasando algo. ¿Sí? Lo estoy diciendo de lo intuitivo, después uno hace las cuentas, es el estadístico, siempre lo pongo para que tengan la intuición. Pongámosle que esta parte más o menos son parecidos, esta parte también, pero mirás acá y decís, che, acá qué pasó, ¿qué? Nada que ver. ¿Sí? Y ponele que haces lo mismo, pero por algún motivo se te ocurriera los de 4 a 6 agruparlos. ¿Sí? Y después seguís con 7, 8, etc. Vos mirás acá y decís, la verdad que me parece que esto va a dar de contra que rechazo. ¿Sí? Porque estos dos son no tienen nada que ver. Ahora, mirás este y te genera algún ruido. Para mí no debería, o sea, porque el control que tenés que hacer es que sume 100, no que en ese tramo tenga que sumar lo mismo. No, claro, lo que vos tenés que controlar. En el fondo, el estadístico lo que hace es chequear si la diferencia entre observado y esperado es relativamente grande o no. ¿Sí? Entonces, si vos te armaste por algún motivo esta categoría de 4 a 6, la verdad que el observado te da 21, el esperado te da 20,9, la verdad que no hay mucho para dudar ahí. ¿Sí? Probablemente si vos haces esta agrupación y ponele que el resto sean todos parecidos, probablemente no rechaces la hipótesis nula. ¿Sí? Mientras que si hubieses desglosado 4, 5 y 6, como este observado es muy distinto de este esperado y este observado es muy distinto de este esperado, ¿sí? Eso sí te van a agrandar mucho el estadístico. ¿Lo ven eso? ¿A qué voy con esto? pero
Sí, decime. Pero eso no es como, o sea, empezar a cambiar las cosas para no rechazar H0. Bueno, es una buena manera de plantearlo, porque muchas veces en estadísticas hacen cosas para qué. Pero acá simplemente lo estoy planteando si por el motivo que fue, si por casualidad, porque yo agrupé, porque tenía que agrupar o por lo que sea, o porque los datos me vinieron así, que podría ser también, por el motivo que sea, en vez de tenerlos desglosados, los tengo amontonados así. ¿Ven que en un caso voy a probablemente rechazar, en el otro caso seguramente no? Porque ¿qué es lo que quiero decir? Sí, o sea que efectivamente el agrupar me hace perder detalle. Y esa pérdida de detalle a veces no pasa nada y a veces puede llevarme a que los detalles se cancelen y que datos que en realidad no coincidían, cuando agrupo, terminan coincidiendo por casualidad. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Pero todo esto para qué? Para justificar esta idea de que cuanto más agrupo, más potencia voy perdiendo, más chance, más capacidad de detectar que la hipótesis nula es falsa, voy perdiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que digo, hay que buscar un equilibrio. Si agrupo demasiado, pierdo potencia. Si agrupo demasiado, digamos, se va generando la posibilidad de que en realidad no me dé cuenta que la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? O sea, eso es perder potencia. Si agrupo poco, pierdo aproximación del estadístico, de la distribución del estadístico al h cuadrado. Por eso digo que hay que buscar un balance. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, eso era por ejemplo solamente para entender esa idea de por qué agrupar puede hacer perder potencia. ¿Sí? Así que bueno, básicamente el hecho es no agrupar de más. Acá tengo dos opciones. Una es juntar estos tres y otra es juntar... tengo más. También no hace falta que sean consecutivos, pero podría ser el 6 con el 8 y el 7 con el 9. Pero normalmente son categorías consecutivas. No es que haya un motivo... No sé, es más un tema práctico. Yo voy a elegir juntar el 6 con el 7 y el 8 con el 9, ¿sí? Pero no es que sea obligatorio. Muy inteligente, amigo. Entonces voy a apuntar 6 con 7, ¿sí? Entonces vamos a hacer 6 o 7. Podrían hacer 6, 7 u 8 y el 9 aparte también, porque tengo 5. Entonces 6 o 7 va a ser 5, va a ser este más este. Que la probabilidad va a ser esta más esta. Y el esperado sale automáticamente que es 4 más este. Y después voy a hacer 7 u 8, no, 8 o 9. Borro. 8 más sería en realidad. Sí. 8 más. Este va a ser más esto. Este va a ser este más este. Y este sale por diferencia, aunque no quedó el n, quedó fijado con este 100 de acá. Ese es el esperado. Entonces, en esta nueva tabla, con las nuevas categorías, ¿sí? Tengo que, bueno, el n sigue siendo mayor o igual a 100, porque mayor a 30 porque es 100, y todos los que subí son mayores o iguales a 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría haber agrupado más? Sí, poder se puede, pero tiendo a perder potencia. Entonces trato de agrupar lo menos posible dentro de cumplir con las condiciones para que la aproximación de la distribución valga. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Un comentario. Sí, sí. Bien, un comentario. Este paso se hace en esta instancia, no después de haber calculado los O sub i menos E sub i al cuadrado sobre E sub i. ¿Por qué? Cuando agrupo, los O sub i se suman, los P sub i se suman, los E sub i se suman.
Pero los O sub i menos E sub i al cuadrado sobre E sub i no se suman. ¿Sí? No dan lo mismo que si sumo, o sea, si yo hago para acá, o sea, el O sub i, acuérdense que es O sub i al cuadrado, O sub i menos E sub i al cuadrado, dividido E sub i. Esa es la cuenta que hay que hacer y después hay que sumar para todos. Si yo hago el del 6 en este caso, y el del 7, ¿sí? Y lo sumo, me da 0,66, dice abajo, 0,666, no sé cuánto, dice acá abajo. Si yo hago el de 6 o 7, después de haber unido, O sub i menos E sub i al cuadrado dividido E sub i, me da 0,56. ¿Se entiende? O sea, la suma de estos dos, es este. La suma de estos dos es este. La suma de estos dos, los E sub i, es esta. Pero la suma de estos dos no es esta. ¿Se entiende lo que digo? No es que si ya habían hecho todas las cuentas y se dieron cuenta tarde que no estaban cumpliendo y tenían que agrupar, pueden agrupar y sumar todo. Pueden hacerlo hasta acá, pero en la siguiente línea no. ¿Me explico? ¿No? Sí, señora. Entonces, lo que voy a hacer es eso, es O sub i menos E sub i al cuadrado dividido E sub i. Entonces es menos al cuadrado dividido Y como lo tengo que hacer directamente acá, no lo puedo hacer antes. Bueno, me da esto es una aproximación. Porque da muy parecido. Bueno, esto igual está aproximado a cierta cantidad de decimales. Y lo que voy a hacer es sumarlos. ¿Sí? Y ese es mi estadístico. Ese es el valor que toma la estadística. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, 2,53. Y ahora tengo que chequear si es grande o chico. Entonces acá finalmente llegamos a la pregunta inicial, que era la de los grados de libertad. Los grados de libertad que tengo son como máximo la cantidad de categorías con las que efectivamente calculé el estadístico. Si yo inicialmente tenía 9 categorías, pero efectivamente terminaron quedando solamente 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Con esas sí se la cuenta. ¿Sí? Menos 1. O sea, la cantidad de categorías con las que hice la cuenta menos 1 es el máximo que tiene el estadístico. Y la justificación tiene que ver un poco con esto de que, bueno, si yo tengo dados todos estos valores y el n, no puede ser cualquier cosa. O si tengo dados todos estos valores, por ejemplo, no puede ser cualquier cosa porque tiene que ser que sume 1. ¿Ok? De hecho, chequeamos esto suma 1, ¿sí? 1,01. Bueno, no sé. Lo voy a hacer directamente como 1 menos, para que no haya lío. Suma todo eso. Ok, ahí cambió mucho. Bueno, es la que tiene que ser. Perdón, a ver, todo esto. Ok, listo. Entonces, 1,45. ¿Qué estaba? Me perdí. Entonces, como máximo cantidad de categorías, menos 1. ¿Sí? Que eso por esta cuestión, ¿sí? Que siempre es un valor que va a estar dado en función de los demás. Después, ¿qué pasó adicional en este caso? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Salud, doctor. ¿Qué más tengo que tener en cuenta acá? Gracias. De nada. Yo hace un rato lo borré, pero había puesto que los grados de libertad son K menos P menos 1. ¿Qué es ese P? La cantidad bueno, intervalos, no, pero de X que tenés, le tenés que restar 1, y si estás estimando un parámetro también le tenés que restar 1. Claro, exacto. O sea, el K es la cantidad de categorías en las que agrupé los datos. En este caso son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? O sea, que el K es 7. Y después tengo esto del P, que es la cantidad de parámetros que necesité estimar. En este caso la geométrica tiene uno solo, era desconocido, tuve que estimar un parámetro. ¿Sí? Por eso los grados de libertad son K
cantidad de categorías, menos P, cantidad de parámetros estimados, menos 1. ¿Sí? Si la hipótesis nula hubiese sido que la distribución es geométrica con P igual a 0,2, en ese caso no estimaba nada, hacía todas las cuentas tomando un P de 0,2 y tenía un grado de libertad más, o sea, P iba a ser 0 en vez de 1. ¿Se entiende eso? Pregunto porque era la pregunta inicial. Sí, sí. Perdón, en la columna donde dice 8 sería 8 o 9, ¿no? Sí, sería 8 más. Le puse el o más al lado por si tenía que hacer alguna cuenta con el 8 para que no me tire un error. Pero el 8 sería 8 o más. Exacto. Es decir, es el resto. De hecho, por eso después cambié el P y lo hice haciendo la diferencia respecto de todo el resto. ¿Está claro? ¿Se entiende eso de cómo se toma la Sería, Sí. Decime. serían 5 grados de libertad entonces. Claro, serían 5. Son 7 categorías Pero, menos 1 que se resta siempre. ¿categorías? Menos un parámetro que estimé. Ese uno que se resta siempre es porque la probabilidad te tiene que dar 1 en Claro, total. eso que se resta siempre es porque, digamos, si uno piensa en el n fijo, digo, yo voy a tomar una muestra de tamaño 100, ¿sí? Entonces, de esa muestra de tamaño 100, este me puede dar cualquier cosa, este me puede dar cualquier cosa, este me puede dar cualquier cosa, este también. ¿Este me puede dar cualquier cosa? Si la muestra es de tamaño 100, No. no, tiene que ser lo que le falte para 100, ¿se entiende? Entonces, como que hay... Igual, esta es la justificación intuitiva que en general funciona bien, no es la demostración matemática, no es la demostración de esto, ¿sí? Pero la justificación intuitiva que en general funciona cuando hablamos de grado de libertad, de hecho por eso se le pone ese nombre al parámetro, es esto de, bueno, estos 8 pueden ser lo que quieran, pero este no, ¿sí? Y otra cosa, yo estoy haciendo unas cuentas asumiendo que P es 0,34 porque por máxima de la similitud me sale que haga eso. Si yo además quiero que esto sea 0,34, no solo estos 8 pueden ser lo que quieran y este lo que falte para que valga 100. Si yo cambio alguno más, me cambia a 0,34. ¿Sí? Entonces la idea es, si yo quiero que n sea 100 y que esta cuenta, que básicamente es n dividido la suma de todos, de 0,34, 1, 2, etc., puedo elegir 7 de esos. Puedo pensarlo como un sistema de ecuaciones, ¿no? Tengo dos restricciones, como dos ecuaciones, o sea, voy a tener como dos incógnitas, ¿sí? Voy a tener, si fijo hasta este de acá Sí. y este de acá, los tengo que tomar con un valor específico para que, primera condición, n valga 100, segunda condición, el p estimado me dé 0,34. ¿Se entiende? De ahí que me quede... Claro. Bueno, igual, a ver, me quedan 5 porque en realidad lo estoy haciendo acá, ¿sí? O sea, sería esto. Puedo poner y este lo que quiera. ¿Sí? Podría poner otros valores, digo en términos matemáticos. Pero acá y acá van a ser, ya van a salir específicamente qué valores tienen que ser para que se cumpla que P es estimado 0,34 y que N sea 100. Por eso me quedan 5. ¿Se entiende la intuición por lo menos de todo? Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, entonces, listo. Bueno, ahora lo terminamos, pero quería saber si entendía eso porque justo la pregunta era sobre los grados de libertad. Ahora tengo el estadístico, tengo dos opciones. Una es como el ejercicio me pide, creo que una alfa de 0,05, ¿sí? Puedo buscar el valor de la tabla chi cuadrado. Excel tiene esa función, también lo podría buscar en R. A ver, chi square distribution inversa, ¿sí? Inversa que sería buscar el cuantil, es decir, buscar el X del punto, buscar el valor donde se acumula tanto, ¿sí? Y RT, imagino, intuyo que es por right tail, o sea, cola derecha. Si tiene la versión, justo esta es una máquina que me prestaron para las clases, está en inglés, pero si tiene en castellano va a decir cola derecha o CD. O sea, voy a usar ese, yo quiero en la cola derecha que acumule 0,05, o sea que podría poner ese valor con la probabilidad de 0,05. ¿Sí? Perdón, y tengo que poner como para segundo parámetro, o sea, como primero es la probabilidad esa, que es el 0,05, como segundo parámetro, acá no sé si es, así es como, los grados de libertad. Los grados de libertad son, dijimos, 5. Está 11,1. ¿Ok? ¿Cómo? Si tiene... Bueno, pongámosle que tengo dudas. ¿Se entiende lo que estoy buscando? O sea, si yo estoy...
no quiero buscar acá, pero digo, si yo tengo el dibujo de la distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad, ¿sí? Pues, vuelvo un minuto al pizarrón. Yo tengo, acá estoy buscando en la tabla una distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad. ¿Sí? Y se supone que estoy buscando el valor que acumula a la derecha 0,05, que en la notación que yo uso, y que es la que figura en mi apunte de estadística 2, sería el chi cuadrado con 5 grados de libertad, que acumula a derecha 0,05. Otros usan como notación, lo que ponen acá es lo que acumula a izquierda. ¿Sí? Yo lo uso con lo que acumula a derecha. Pero digo, ¿se entiende que estoy buscando este valor? Supongámosle que tengo duda con que la aplicación que esté usando, el software, el R, el Excel, lo que sea, lo haya usado bien. Me dio 11,1. ¿Tiene sentido que sea 11,1? ¿No será que en realidad encontré este valor de acá? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si es uno de estos dos, el 11,1. ¿Cómo puedo decidir cuál de esos dos es? Piénselo un minuto. ¿Qué sabemos sobre la distribución? ¿De dónde salió el 11,1? Salió del Excel. Yo le pregunté al Excel, o al menos eso creo, le pregunté al Excel, o le intenté preguntar, cuál es el valor que acumula a su derecha 5% de probabilidad. O eso creo, pero digo, pongámosle que yo tuviera dudas sobre si usé bien si usé la función que correspondía, o si en realidad por ahí tal vez terminé encontrando el que acumula 0,05, pero a la izquierda. ¿Sí? Pongámosle que tengo dudas con eso. ¿Cómo podría dirimir eso? Puedes buscar el que, o sea, cambias el 0,05 por 0,95 y si te da un número más alto es que buscaste mal. Bueno, esa es una buena opción. Claro, si le pongo 0,95, si la usé bien, me debería dar el que acumula 0,95 a la izquierda, a la derecha. O sea que me debería dar este de acá y debería ser un número más chico. Perfecto, ¿sí? Si me da un número más grande, quiere decir que en realidad este está de acá y el otro está del otro lado. Bien, esa me gusta. No la había pensado, pero bueno. Hay otra igual, pero esa no la había pensado, pero está muy bien. Les tiro esto porque después en la vida van a estar solos y solas, con su alma, digamos, usando software nuevo, que son un trabajo nuevo donde les ponen un software que nunca usaron y tienen que... Parecen pavadas, pero después en la realidad uno se encuentra con esto, lo uso por primera vez, no estoy seguro de si lo estoy usando bien, y hay que chequear estas cosas, porque obviamente uno corre el riesgo de hacer cualquier cosa si no chequeamos esto. Por eso se los planteo, porque me parece que es un buen entrenamiento. Esa es una buena, la verdad que no lo había pensado, pero me gusta. O sea, si uno prueba el 0,05, 0,95, bueno, el orden en que me den esas dos cosas me va a decir si estoy acumulando derecha o si estoy acumulando izquierda. ¿Se entiende eso? Está buena. Yo había pensado otra igual. ¿Qué es eso de la chi cuadrado, la distribución chi cuadrado? Cosas así como momentos de la distribución y cosas por el estilo. Interesante. Me diga algo. La media son los grados de libertad. Bien, exacto. Claro. El primer momento es n, ¿no? Son los grados de libertad. O sea, en este caso 5. Es decir, que la media, que ojo, la media no es la mediana, ¿sí? O sea, la mediana es donde tengo 50 de un lado, 50 del otro. Debe haber una fórmula para la mediana, pero no me acuerdo. Pero la media, que salvo una simetría recontra extrema, va a estar relativamente cerca de la mediana, estará por acá, es 5 en este caso. ¿Sí? O sea que es razonable que algo que acumula 0,05 a la derecha sea un número bastante más grande que 5. ¿Sí? Y seguro no va a ser el caso, porque de hecho la mediana siempre está de este lado si la simetría es positiva, seguro no va a ser el caso que el que acumula 0,05 a la izquierda sea un número tanto más grande que 5. O sea que esas cosas también se pueden usar como referencia y saber qué uno espera. ¿Sí? Si mi distribución tiene media 5 y quiero que acumule a la derecha un 5% o un 1%, seguro va a ser un número bastante más grande que 5. ¿Sí? Y si quiero que acumule a la izquierda una probabilidad chiquita, seguro va a ser un número bastante más chico que 5. ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Está claro? Me dio 11,1, así que sí, asumo que... A ver, si fallé en otra cosa, pero no en esto de la cola equivocada.
¿Lo ven eso? Sí, sí. Insisto en eso porque digo, un error de tabla, digamos, puede ser aceptable, en realidad no, pero uno puede llegar a aceptarlo en un parcial, pero no en un trabajo, en una investigación, o sea, entonces tienen que estar atentos y atentas a estas cosas porque son errores gravísimos, seguramente. De hecho, se van a encontrar en el resto de la carrera que hay como una actitud de, pero si haces esto en un trabajo, te echan, entonces también te echo en el parcial, digamos. Van a ver que se van a encontrar con eso en la carrera, porque sé que es frecuente. Esperen que vuelvo al Excel. O sea que hay que estar muy atentos a esas cosas. A ver. Bien. Bueno, vuelvo al Excel, un cachito les va a aparecer. Entonces, opción 1 es, como me pedían al 5%, tengo el estadístico. Esto es el estadístico de prueba. Y este es el valor de tabla. ¿Sí? Recuerden que en estos test siempre rechazamos si el valor del estadístico es para valores grandes del estadístico. ¿Sí? Con lo cual, en este caso, ¿cuál es la conclusión? Rechazo. ¿Cómo? Rechazo. No rechazo. Parece que el 11,1 es ese que me deja el 5% de probabilidad a la derecha. ¿Sí? Esa es la región de rechazo. Esa región que está a la derecha del 11,1. Todo lo que sea más de 0 a 11,1 no rechazo. Eso es lo que uno quiere decir cuando dice rechazo para valores grandes del estadístico. Rechazo será más grande que el valor de la tabla que acumula el alfa en particular. ¿Lo ven eso? ¿O no? Si no está claro. ¿Se ve eso o no? Esperen que si no vuelvo a pisar unos minutos. O sea, llegamos a la conclusión de que esto es 11,1. ¿Sí? Que acumula 5% de la derecha. Yo voy a rechazar cuando el estadístico tome valores grandes. ¿Por qué? Por la misma naturaleza del estadístico. El estadístico básicamente da grandes y los observados y los esperados son muy diferentes en términos relativos. Y da chico, sí, son muy parecidos. Caso extremo, los observados son exactamente iguales a los esperados, me va a dar 0. Pero si los observados son exactamente iguales a los esperados, ¿cuál sería la decisión lógica? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis de distribución geométrica? Si coinciden totalmente el observado con el esperado. No rechazo. Claro, no rechazo. Si lo que se espera en el caso de que la distribución sea geométrica coincide exactamente o casi exactamente con los datos de la muestra, no es que eso es una garantía total de que a la distribución es geométrica, pero seguro, y por eso esto de que no se usa acepto, se usa no rechazo. Seguro no tengo ningún argumento para rechazar la hipótesis, por eso se dice no rechazo. ¿Se entiende? O sea, lo de no rechazar es, mirá, con los datos de la muestra no tengo ninguna manera de discutirte que la hipótesis sea cierta. ¿Ok? Insisto en esto porque... Perdón, entonces el estadístico es la suma de la tabla esa de OI menos EI al cuadrado y eso. Exacto, ese es el estadístico. ¿Sí? Ah, ok. Eso a mí me dio 1,45, ¿no? Sí, si es 11,1. 1,45. 1,45, claro, 1,45 es el estadístico. ¿Sí? Que tiene esta distribución. 11,1 es el valor de la distribución y cuadrado con 5 grados de libertad que a su derecha acumula 0,05 de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi idea sobre este estadístico es, si tomo valores muy chicos, obviamente no tengo argumentos para rechazar la hipótesis nula. Solo cuando el estadístico me dé demasiado grande, voy a rechazar la hipótesis de que la distribución sea geométrica. Y entonces, ¿qué hago? Fijo como región de rechazo que si cae de 11,1 para allá, el resultado de este estadístico, rechazo es 0. Porque ¿cuál es la lógica del test de hipótesis? Es perdón, así de paso repaso esos conceptos de la clase de test de hipótesis que me interesa, porque el tema del test de hipótesis es entender la lógica. Después uno se aprende el estadístico, la distribución y lo hace. Pero entonces, chi cuadrado 5 es la distribución del estadístico
si H0 es cierta. ¿Sí? Es cierto. Estoy viendo como un expresidente. De hecho, es asintótica la distribución. ¿Sí? Pero no importa, eso es un detalle. Esa es la distribución si H0 es cierta. Siempre que tengo la distribución, que digo la distribución del estadístico es tal, siempre suponiendo que la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? O al menos en el caso que maximiza la potencia. Entonces, si H0 es cierta, puede pasar, a ver, si H0 es cierta, si es verdad que las variables tienen distribución geométrica de parámetros o lo que sea, puede pasar que el estadístico de 13, o sea, que esta cuenta yo tome una muestra, porque siempre el test se piensa antes de tomar la muestra. Vaya, tomo una muestra y me termine dando 13 el estadístico. O 12, ¿puede pasar? Sí. Obvio que puede pasar. ¿Por qué? Porque la muestra es aleatoria, ¿sí? Y por más que la distribución sea h², puede pasar que, por azar, los valores que tomo en la muestra terminen siendo distintos de lo que normalmente se esperaría, ¿sí? Pero por el puro azar. ¿Cuál es la filosofía del test de hipótesis? Bueno, puede pasar, ¿pero qué? Puede pasar, pero es poco. Con una probabilidad menor. Claro, puede pasar, pero no es muy probable que pase, ¿sí? Entonces uno asume un riesgo de que por azar las cosas le salgan muy mal, pero sabe que lo asume con un riesgo bajo. En este caso, ¿qué estoy asumiendo? Que sí, o sea, mi regla de decisión va a ser rechazo H0 si el estadístico es mayor a 11,1. Tomando esa regla de decisión, existe una probabilidad del 5%, en caso de que la hipótesis sea verdadera, existe una probabilidad de 0,05 de que igual yo rechace incorrectamente. Y eso es el nivel de significación, ¿sí? La probabilidad de cometer error de tipo 1. ¿Por qué asumo un riesgo? Esto creo que lo dije en la clase de test de hipótesis también. ¿Por qué asumir un riesgo de equivocarme de esa manera? Si yo no asumo ese riesgo, ¿qué pasa? Si yo no asumo el riesgo de cometer error de tipo 1, nunca voy a rechazar. O sea, Claro, el error y la probabilidad de cometer error de tipo 2 es bueno, claro, ahí sería 100%, ¿no? 1, sería 100%. O sea, si yo no asumo ningún riesgo, si yo no voy a rechazar y no rechazo nunca, digo. Es bueno, si mi regla de decisión es no rechazo nunca, voy a tener 0 de probabilidad de cometer error de tipo 1. O sea, si la hipótesis nula es cierta, seguro que no la voy a rechazar, buenísimo. Pero si la hipótesis nula es falsa, seguro que no la voy a rechazar, malísimo. ¿Sí? Entonces yo tengo que asumir un riesgo de cometer error de tipo 1 para tener la posibilidad de detectar que la hipótesis nula es falsa en caso de que lo sea. ¿Se entiende eso? Si entendieron eso, entendieron básicamente que es un test de hipótesis. Después lo demás son detalles. Pero ¿se entiende? Por eso uno asume un riesgo. Uno dice, ¿para qué andan asumiendo el riesgo de usar una hipótesis nula falsa? Bueno, para tener alguna chance de detectar con una hipótesis de rechazar una verdadera. Para tener alguna chance de detectar una que es falsa. ¿Se entiende? Entonces yo acá... Sí. Perdón, si es contradistinto, tengo que hacer 0,025 de un lado y del otro. 0,25 de un lado y 0,025 del otro. ¿Por qué no lo hago acá? ¿Sí? ¿Por qué lo hago siempre con la cola a la derecha? Por la misma naturaleza del estadístico. ¿Sí? Y en muchos tests, incluso si vieron ANOVA, pasa lo mismo. Digo, el estadístico está armado de tal manera que si me da valores muy chiquititos, no tiene sentido rechazar. Yo podría hacer esa decisión, pero no tiene sentido, va a ser un test muy poco potente. Porque lo que quiero, porque obviamente si me da valores muy chicos, quiere decir que estos se parecen mucho. Y si los observados y los esperados se parecen mucho, quiere decir que es súper razonable quedarse con la hipótesis y que no tengo ningún motivo para discutir esa hipótesis. ¿Se entiende? Solo voy a tener motivos para discutir esa hipótesis si son sensiblemente diferentes los valores observados y los esperados. En particular, si son los tan diferentes que que la probabilidad de que todo el estadístico me dé más que no sé cómo uno, es decir, la probabilidad de terminar rechazando, incluso si es cierta la hipótesis, sea 0,05. ¿Sí? Que ese es el nivel de riesgo. Ese es el riesgo que asumo de equivocarme de esa manera para tener la chance de darme cuenta si la hipótesis no es falsa. ¿Se entiende? Ok, perfecto.
Son cosas igual para que las mastiquen, si quieren vuelvan a ver esa clase. Digo, los test de hipótesis, hasta que uno termina de entender la lógica del test de hipótesis, lleva tiempo. Es algo que, no sé, por algún motivo está planteado de una manera tan rebuscada que es a veces difícil de entender qué es cada cosa. Y sobre todo porque la primera vez que uno lo aprende le dicen test de hipótesis. Paso 1, plantear la hipótesis nula. Paso 2, la alternativa. Paso 3, calcular. Es súper esquemático y no termina de entender. Por eso lo que me interesa que se queden de la idea general del test de hipótesis son estos conceptos. Entonces, en este caso, como la idea es rechazar para valores grandes del estadístico, rechazo si el estadístico me da mayor que 11,1. ¿Se entiende? ¿Me dio mayor que 11,1? No, dio 1,45 en este caso. El psi cuadrado test, que le llamo yo, o el estadístico calculado, dio 1,45, me llevo por acá. Así que, conclusión, no rechazo H0. ¿Sí? Sí, puedo suponer distribución geométrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Esa sería la respuesta al ejercicio. Comentario. Hay una manera alternativa de hacer esto. ¿Se acuerdan cuál es? En vez de buscar el valor de tabla. Creo que lo mencioné en clase. ¿El p-value para la regla de decisión? Exactamente. Calcular el p-value, el p-valor, el pro, nosotros hacemos todos esos nombres, ¿sí? Es una manera alternativa, que es la que suele aparecer en general, salvo algunas excepciones donde no funciona, en cualquier software. ¿Por qué? Porque supongamos que yo en vez de hacer toda a mano, le hubiese pasado los datos a Excel y le decía, haceme el test chi cuadrado de bondad de ajuste. Le tendría que pasar qué dato adicional para que me haga el test. Estos son los datos y además qué. Para que me diga rechazás o no rechazás. El estadístico. Claro, no, el estadístico lo calcula. La cuenta del estadístico la va a hacer con los datos que le pasó. Pero le tengo que aclarar algo más para que me pueda contestar si rechazo o no rechazo. Acá por ahí no se ve porque me dio es muy chico el estadístico, pero... Bueno, si La región crítica sería, claro, y la región crítica depende de qué. bueno, del alfa. De alfa, exactamente. O sea, le tendría que dar el nivel de significación como dato. Digo, acá me da muy justo, pero si el estadístico me hubiese dado 12, yo rechazaba, ¿sí? Pero rechazaba para alfa 0,05, porque para otro alfa, el límite crítico me va a dar más grande y entonces me va a caer en la región de no rechazo. Entonces, en general, no se pide el alfa, porque bueno, sería como un dato más que uno tiene que agregar, y por eso, salvo algunas excepciones, la mayoría de los software y para la mayoría de los tests usan el p-value, que directamente es un valor que yo puedo comparar con el alfa que se me ocurre usar. Y de hecho me permite compararlo con muchos alfa. Entonces, el p-value es básicamente cuánto tengo acumulado a la derecha, en este caso a la derecha, porque la cola es a la derecha, del valor, del valor que me dio el estadístico. ¿Entendido? O sea, acá el p-value va a ser cuál es la probabilidad de que una y cuadrado con 5 grados de libertad, el valor de más que 1,45, que es lo que dio el estadístico. Que va a ser un montón, ¿sí? Porque está muy a la izquierda. Entonces, esto, si lo quieren hacer en el R, pueden ver la clase sobre distribuciones, que hay de R, y acá puedo usar distribución chi cuadrado, con la derecha sería esto, cuánto hay después del 1,45. Con 5 grados de libertad. Si me dices 0,92. Obvio que 0,92 porque está muy a la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál es la regla que uso? Como 0,92 es más grande que el alfa que tengo, ¿sí? Que es 0,05, entonces no rechazo. Si el p-value me da más chico que el valor de alfa que elegí o que quiero usar, en ese caso rechazo. ¿Sí? En este caso 0,92 es tan grande que ni tiene sentido mirarlo, no rechazo en ningún caso. ¿Sí? Pero si el p-value me diera 0,08, bueno, si tomo alfa 0,05, ¿cuál es la conclusión?
No, que no rechazás No tampoco. rechazo. Claro. Pero si tomo alfa 0,10, Y ahí sí. ahí sí. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, el primario tiene la ventaja de que le permite al software, digamos, tirarme un dato que yo fácil puedo decir rechazo o no rechazo en función del alfa que elija. Incluso puedo contestar para diferentes alfas. Incluso puedo elegir, que obviamente no está bien metodológicamente, pero incluso tengo la posibilidad de elegir el alfa para llegar a la conclusión que yo quiero. Obvio que está mal metodológicamente, pero incluso me da eso. E incluso el p-value sumarlo uno lo puede interpretar en algún sentido como una especie de medida de verosimilitud de la hipótesis. ¿Sí? Porque un p-value de 0,08 es, ok, rechazo para cierto alfa, para otro no. Sé que tome la decisión que tome, ¿sí? De rechazar o no rechazar, va a ser un dato que tengo que usar con muchísimo cuidado. Digo, si yo después voy a usar esta conclusión para algo, tipo, voy a suponer que la distribución es geométrica, lo digo esto sí desde el punto de vista metodológico, bueno, sí, porque me dio mayor a 0,05, decido no rechazar y entonces asumir que la distribución es geométrica, tengo que tomar no con 1, con 10 grados de sal cada una de las conclusiones que saque a partir de eso. Si el p-value me da 0,12, me digo que también, por más que sea mayor también a 10%. Pero si el p-value me da 0,92, como efectivamente me dio, voy re tranquilo con el supuesto de distribución geométrica. ¿Se entiende? O sea que también en términos prácticos el p-value me da como una medida de verosimilitud de la hipótesis, por decirlo de alguna manera. No lo estoy diciendo en un sentido formal de verosimilitud como la definimos, pero me da una información sobre qué tan razonable es la hipótesis. Sí. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Y teniendo el valor de alfa, ¿se puede sacar la chance de cometer el error de tipo 2 o no? En realidad, sí, acá es medio complicado porque tenemos por la naturaleza del estadístico, pero hay un ejercicio en la guía. O sea, la probabilidad de cometer error tipo 2, en realidad la probabilidad de no cometerlo es lo que se llama la potencia del test. ¿Sí? El detalle es que esa potencia en general, cuando la hipótesis es compuesta, es decir, cuando la hipótesis involucra más de una posibilidad, y en este caso lo es, porque la distribución es geométrica pero con un parámetro P desconocido, esa potencia va a depender de cuál de las opciones de la alternativa sea la que efectivamente ocurre. Es decir, yo, en este caso no lo haría, igual no lo voy a hacer porque sería muy complicado, pero yo podría calcularla para el alfa que tengo de 0,05 y suponiendo que la distribución es geométrica con algún P específico, teóricamente es posible calcular la potencia y por lo tanto la probabilidad de cometer error del tipo 2. ¿Sí? Yo creo que acá es medio complicado, pero sí, teóricamente es posible. Hay un ejercicio de la guía Está bien. que es el 2, ¿sí? Que es como es básicamente un ejercicio de dos categorías, cara y seca, que pide calcular específicamente la potencia, ¿sí? Es decir, la probabilidad de rechazar suponiendo que en realidad tal cosa, ¿sí? Pero también es para valores específicos, siempre para un caso particular de los considerados en la hipótesis alternativa. Si quieren pueden resolver el 4 y si no, la próxima lo charlamos. No es que sea particularmente importante, es más que porque es interesante para entender la noción de potencia. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? O sea, más allá de que nos extendimos un montón, me interesa, me parece que sirve porque por un lado, bueno, revisamos prueba chi cuadrado con los detallecitos que tiene y además profundizamos un poquito conceptos del test de hipótesis, que era algo que me interesaba. Cuéntenme si hay otras preguntas que tengan de estos temas. Obvio que si quedan cosas, la próxima clase lo pueden hacer, pero díganme. Vamos a ir un rato. O bueno, si no... Alejandro, te hago una consulta. En mi caso yo estoy al día con las clases, lo que sí me faltan hacer algunos ejercicios de la parte de test de hipótesis. Yo te quería consultar sobre la práctica de repaso 7 y 8, que es la de test de hipótesis univariados y para las dos poblaciones, Sí. si hay que tener algún ejercicio por ahí. Elegiste uno de cada una. Uno de cada uno, ok. Elegiste uno más, Y después, elegiste uno más o menos estándar de cada una. O sea, por ejemplo, el ejercicio 1 de la de univariados es como
re para didáctico de ir entendiendo la idea de test, porque te vas a volver loco, digo, elegí uno medio estándar de cada una y listo como para saber que más o menos manejas el tema y ya está. Dale, buenísimo. Es Y una... después la de bondad y ajuste, algunos ejercicios también puntuales. Pero igual es más importante, sí, nos enfocamos más en eso. Sí, traten de hacerlo un poco más exhaustivo. Dale. Igual ahora, si la semana que viene tenemos una clase, porque tienen para el lunes ver la clase 11, que es la primera clase de la materia, de temas que ya no son de repaso, digamos, es la clase de introducción a los procesos estocásticos, que ya tiene que ver con la práctica 1 propia de la materia, y el miércoles tenemos clase de consultas para hablar de eso. Nada, sí. Porque también varios y varias me dijeron que no están al día y que les faltaba alguna clase. Bueno, traten de ponerse al día también con lo que es de repaso y los que tengan me consultan el miércoles también. Sí, y después arrancamos. Perfecto, gracias. Ok. Perdón, Alejandro, una pregunta más o menos lo mismo que estaba comentando el compañero. De esas guías de, por ejemplo, intervalo de confianza, test, regresión lineal, bueno, en mi caso, por ejemplo, tuve estadística 2 hace bastante poco. Si más o menos tenemos una idea con hacer algún ejercicio a la guía y con eso estaríamos bien, es decir, no son cosas que se van a evaluar, sí prestar atención a bondad de ajuste y la guía 3 también creo que era. O sea, con hacer alguno ya estamos bien. Sí, tal cual lo digo. Para más o menos ver que manejan. Pero para ustedes. Hay un micrófono. Perfecto, gracias. Sí, buenísimo. Sí, presten atención más que nada a la guía de distribución de vectores aleatorios, distribución conjunta y a esta de bondad de ajuste. El resto, bueno, planteado. Digo, después cosas que tienen que está bueno que tengan claras porque las van a usar en el resto de la materia. Bueno, sí, lo de FGM y FGP lo vamos a usar, o sea que está bueno que lo tengan en claro, pero no es que se los voy a evaluar ahora específicamente. Cuando llegue el momento lo vemos. Pero bueno, la intención de toda esta primera parte, fíjate que le dedicamos, ¿cuánto? Bueno, empezó un jueves. Después, 1, 2, 3, 4, 5 semanas del cuatrimestre a esto. Sí, es un montón. Pero la intención es, primero, que estemos todos más o menos hablando del mismo idioma, ¿sí? Que estemos hablando de las mismas cosas, porque obviamente son muy dispares, yo ya lo sé, no solo por estadística 2, también por estadística 1, son muy dispares las formaciones y los contenidos con los que llegan. Entonces, que estemos todos y todas hablando de lo mismo, que es importante para el resto de la materia, porque son algunos temas tienen bastante profundidad, digamos, conceptual, entonces está bueno ponernos de acuerdo. Y después también para cubrir los baches, porque si para ustedes es esencial que manejen bien probabilidad y estadística, o sea que no es tampoco una cosa que, bueno, perdimos 5 semanas en ponernos al día o en lo que sea, no, aprovechamos 5 semanas para ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando y para cubrir huecos que tranquilamente la formación les puede haber, tanto en estadística 1 como en estadística 2, les puede haber dejado, y no lo digo como una crítica, en cursos de otros o en mi curso que también hay cosas que quedan afuera, ¿sí? Y que les van a ser importantes. Así que, digamos, por eso le dedicamos tanto tiempo. Pero tampoco es que, digo, no les voy a tomar un ejercicio de test de hipótesis para la media con varianza desconocida, ¿sí? Porque obviamente tengo otras cosas para evaluar. ¿Sí? Más para ustedes. ¿Ok? Y lo evalúen o repasen, si no las vieron, vean las clases sobre las familias de distribuciones, porque son importantes estas cosas y les van a ser útiles. Esto de acordarse que el H cuadrado, la media es n, parece una pavada, pero me sirvió para darme cuenta que este número tenía sentido. ¿Sí? Y si me daba algo que no tenía sentido, me servía para darme cuenta de eso también. O sea que eso también es una formación importante, digamos. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Quieren consultar de esto? Si no, bueno, pónganse al día y la próxima me preguntan. De mi parte no, Alejandro, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando. Recuerden, ponerse al día, ¿sí? Con los comentarios, teniendo en cuenta las cosas que estuvimos comentando. Y para el lunes tienen la clase teórica 11, que es la clase de introducción a los procesos estocásticos, y vamos a definir bien con detalle todos los conceptos básicos, ¿sí?
que si bien charlamos muy por encima en la clase de introducción sobre qué era un proceso estocástico, bueno, vamos a establecer varias cosas que después vamos a hacer toda la materia. Y el miércoles nos vemos para lo que haya quedado de los temas de repaso y para empezar con la práctica y las dudas que haya sobre ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, Chao, gracias. que anden bien. Adiós. Nos vemos. Chao, gracias, buen fin de. Subo la clase. Hasta luego.